toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM, Paratebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la Agencia Española EFE. Página web www.notillano.com. Hoy es lunes 4 de mayo del año 2020 y este es su Noticiero de Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Propuesta de Vargas Lleras inadmisible, abusiva e injusta, señala la CGT y pide rebajar 50% del sueldo a los congresistas. Piden cambio de César Gaviria en jefatura del liberalismo. Se eleva a 508 el número de casos por coronavirus en la cárcel. Colombia condena espionaje del ejército y critica uso de inteligencia militar. En libertad, pareja de domiciliarios llamados a recoger un dinero sin saber que era producto de una extorsión. En el futuro, ni apretón de manos, ni abrazo, ni beso, señalan médicos. Prueban con Remdesivir coronavirus en Estados Unidos. Con sindicatos buscan concertar para reactivar la economía en Inglaterra. Maduro dice que frustró invasión marítima. Tutela ordena realizar en 48 horas muestras moleculares a reclusos de la cárcel por coronavirus. Investigan móviles y autores por la muerte del abogado Carlos Javier Chaus. Corresponsales extranjeros en Colombia rechazan espionaje del ejército. Atención del Estado piden para habitantes de veredas de Puerto Gaitán. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Inexplicable deceso de joven auxiliar de enfermería, al parecer por coronavirus. 15 personas capturadas durante celebración de unos cumpleaños. En accidente aéreo en México murió un empresario llanero. Sigue enfrentamiento entre Bolsonaro en el Congreso y la Corte. Sorpresivamente dimitió Diego Garay de la Secretaría de Prensa del Meta. Propietarios y conductores de camperos piden al gobierno que los dejen trabajar, así sea con restricción. Líder del Observatorio Nacional pide al presidente Duque protección para evitar más asesinatos. Juntas de Acción Comunal solicitan apoyo en insumos a Secretaría de Medio Ambiente para prevenir contagio de coronavirus. Restringen acceso de personas a varias áreas del hospital en prevención por COVID-19. Ediles y presidentes de juntas del Corregimiento 7 preocupados por transporte rural. Duque considera inadmisible espionaje del ejército colombiano a periodistas. Militares se adjudican en Twitter la invasión frustrada en Venezuela. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7:04. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Juan Agustín Santos Cedeño. Deportes Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno Milton Javier Murillo Sánchez y Mibaiza Luis Ernesto Murillo Herrera. En Puerto Lleras Alejandro Parra. En Puerto Gaitán Ángel Yacid Palomar Guapacha. En Guamal, Jorge Iván Ladino. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:05. No está en sus cabales el doctor Germán Vargas Lleras,
Cuando hace esas propuestas, dijo Julio Roberto Gómez Guerra, inadmisible que un hombre como Vargas proceda de esta forma contra la clase trabajadora, señaló al Noticiero del Llano el presidente de la Confederación General del Trabajo. Gómez indicó que proponer como lo hace el dirigente de Cambio Radical y exaspirante a la presidencia, Germán Vargas Lleras, de reducir salarios, revisar contratos de trabajo a término indefinido, suspender las convenciones colectivas y declarar la anormalidad económica es un exabrupto, al igual que pedir, como en efecto solicita al gobierno, eliminar las primas de junio y diciembre, suspender las cesantías, eliminar el subsidio de transporte y entrega de dotaciones, uniformes y zapatos a los trabajadores. Es inconcebible esa propuesta, ya que atenta contra los trabajadores, dijo el presidente de la CGT. Me parece más centrado en razón y justicia que se congelen los créditos bancarios, reducir tarifas de servicios públicos, rebajar en un 50% el sueldo que ganan los congresistas, constituir un sistema bicameral para, en lugar de 268 congresistas, queden 109 que legislen con diligencia y honradez, precisó Julio Roberto Gómez Guerra. Ahora cada representante a la Cámara y senador se gana más de 31 millones de pesos mensualmente, más 2 primas, cada una de 12 millones de pesos en junio y diciembre, tienen derecho a 37 millones de pesos para nombrar asesores, carro blindado, tiquetes aéreos y celular gratuito, entre otros privilegios que se les otorgan con el impuesto de quienes pagamos tributo, dijo el dirigente sindicalista. Ojalá que el presidente Iván Duque tenga en cuenta que la situación de los trabajadores y sus familias es deprimente y que en lugar de quitarles, deben atender la salud, obligar la pronta y eficiente atención de la CPS, ordenar la estabilidad laboral, propiciar empréstitos bancarios con bajo interés a los empresarios y aplicar, aunque sea parte de la justicia social, manifestó el presidente de la Confederación General del Trabajo CGT. 7:08 minutos. En el Noticiero de Llano, la reflexión del día. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 10 minutos. Los liberales, que somos muchos, estamos cansados de la jefatura de César Gaviria, indicaron dirigentes de la colectividad roja. Se mostraron partidarios de la forma como Mauricio Niño Guayacán condujo al liberalismo en el Meta el año pasado, porque en 2020 no se ha observado la misma dinámica, pero señalaron que César Gaviria, con el comportamiento que tiene, continuará enterrando al Partido Rojo. Señaló, o solo se tiene en cuenta a los mandamás, no al pueblo liberal, ni se participa en debates para que el gobierno corrija las injusticias imperantes en Colombia, expresaron. Dijeron que quienes estén orientando al liberalismo deben mostrar preocupación por la cuestión social, por la clase trabajadora, niños y ancianos.
defender la sociedad de los impuestos y el sentido alcabalero del gobierno e impedir que la corrupción siga imperante, pero nada de ello se ve en Gaviria, apuntaron. La cárcel de Villavicencio continúa siendo el centro de contaminación por coronavirus en el Meta y el país, con 508 personas contagiadas y con tendencia a aumentar en la medida en que se realizan pruebas. Los guardianes y los mismos internos solicitan a las autoridades epidemiológicas que agilicen la toma de pruebas a las cerca de 2.000 personas en la cárcel. El propósito es conocer si todos son positivos o hay algunos que todavía no estén contagiados y por consiguiente se requiere del aislamiento inmediato en lugar diferente a la cárcel. De otra parte, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga informó que 22 personas se han recuperado del coronavirus. 7:11 minutos. El espionaje del ejército colombiano a periodistas y políticos fue rechazado por distintos sectores de la sociedad que lamentaron se desperdicien con estos fines recursos de la inteligencia militar que podrían utilizarse en la protección de líderes sociales. Según una investigación publicada por la revista Semana, miembros del ejército espiaron hasta hace pocos meses a por lo menos 130 personas, entre ellas periodistas nacionales y extranjeros, defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del gobierno, al parecer mediante el desvío de recursos de la cooperación estadounidense. Asociaciones de periodistas, entes de control, partidos políticos y líderes de opinión condenaron las actividades con las que unidades militares hicieron perfiles de los afectados, que incluyen gráficos sobre sus contactos, movimientos y trabajos periodísticos. Aunque más de un centenar de personas fueron perfiladas, el foco de los seguimientos está puesto en la prensa, en especial en corresponsales de medios estadounidenses como Nick Carsey o The New York Times. La revelación Semana incluye a otros periodistas como Juan Forero de Wall Street Journal, John Otis, corresponsal de América Latina para otro medio e investigador del Comité para la Protección de Periodistas, la fotoperiodista Lindsay Adario y el fotógrafo Stephen Fenney. La intimidad de las personas, eso no puede pasar en una democracia, escribió en su cuenta de Twitter el director de Semana Alejandro Santos Rubiano. La denuncia de Semana también reveló que el espionaje fue realizado cuando el comandante del ejército era el cuestionado general Nicasio Martínez, que pasó a retiro a finales de ese año después de 12 meses de una gestión marcada por constantes denuncias por presunta falta de compromiso con los derechos humanos. Por eso, partidos como las FARC condenaron que mientras los líderes sociales y exguerrilleros se encuentran en total desprotección, los organismos de inteligencia militar se ocupen de indagar como blanco legítimo a estos ciudadanos. Lo mismo hizo el senador Gustavo Bolívar, que aparece entre los perfilados, quien aseguró que una operación de este tamaño debió costar miles de millones de pesos y que un movimiento como ese no se realiza sin que el Estado sepa. En las carpetas hay igualmente perfiles de políticos de oposición y de defensores de derechos humanos, como el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, o el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. El presidente Iván Duque calificó de inadmisible que el ejército espíe a periodistas nacionales y extranjeros y prometió castigo para los responsables. Ese tipo de conductas frente a miembros de la prensa, defensores de derechos humanos, pero también frente a funcionarios públicos y de la Casa de Nariño son inadmisibles. Y les he pedido al mando militar que tenemos que llegar hasta el fondo con sanciones ejemplarizantes, dijo Duque en un mensaje con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Según la investigación titulada Las Carpetas Secretas, publicadas por la revista Semana, el ejército colombiano espió entre febrero y diciembre del año pasado a por lo menos 130 personas, entre ellas periodistas que habitualmente cubren el conflicto armado y la corrupción militar, y al parecer
uso de recursos de cooperación estadounidense para elaborar esos perfiles. 7 de la mañana, 16 minutos. COFREM en casa. Síganos en nuestras redes sociales y no se pierda ninguna de las actividades que tenemos para usted y su familia. Estamos en Facebook como COFREM Caja de Compensación y en Instagram y YouTube como Caja COFREM. Para ingresar a nuestras actividades de COFREM en casa, solo requiere de un computador o un celular y la mejor actitud. En COFREM estamos más unidos que nunca. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. ¡Atrévete! Sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos. Vigilada Mineducación. Resolución 12220 de 2016. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Nuestra página web www.notillano.com, con reconocimiento mundial, la más antigua del periodismo llanero, la primera en visitas, Noticiero del Llano, 35.000 emisiones y la experiencia, calidad humana, idoneidad periodística y compromiso social de Alcides Antonio Jáuregui Bautista y su formidable equipo. Noticiero del Llano, pasado, presente y futuro del periodismo llanero. 7 de la mañana, 17 minutos. Un hombre y una mujer dedicados a realizar domicilios quedaron en libertad luego de ser capturados por extorsión. Mientras la fiscalía los hacía posibles responsables, la pareja convenció al juez que fueron llamados por alguien para que recogieran un dinero en determinado lugar y luego lo trasladaran a otro sitio de la ciudad. Lo que no sabían los dos jóvenes era que el dinero provenía de una extorsión que un desconocido hizo a una mujer bajo intimidación de no publicar fotos íntimas en redes sociales. La víctima perdió el celular, que aparentemente estaba descompuesto, y un tercero lo encontró y al llevarlo a un servicio técnico lo hizo funcionar y conoció el contenido en el aparato. El sujeto localizó a la propietaria y empezó con los chantajes, hasta que acordaron una suma de dinero, pero el habilidoso extorsionista no fue personalmente, sino que llamó a una empresa de domicilios para que fuera por el dinero. El saludo será diferente en el inmediato futuro, porque la lectura de los epidemiólogos así lo señala. La manifestación la hicieron profesionales de la medicina que laboran en Villavicencio, quienes consideran que la vida va a cambiar y por ende el apretón de manos y el abrazo y hasta el beso que se acostumbraba en ocasiones será cosa del pasado. Todos estos actos pueden convertirse en focos de transmisión que incluso inconscientemente se generan y causan daño a la persona que lo recibe, preferencialmente en niños y ancianos. La costumbre paulatinamente debe olvidarse y las personas adquirir conciencia para evitar la propagación de enfermedades, no solo el coronavirus, que va a permanecer durante mucho tiempo, sino los que van a llegar, afirmaron los médicos. 7:19 minutos. Hace un siglo, la humanidad se enfrentó a otro mortal pandemia, que fue la gripe de 1918, en la que gobiernos y sociedades cometieron errores que desgraciadamente se han repetido en la actual crisis sanitaria por COVID-19, reflexiona en una entrevista a EFE el historiador Cedric Cotter. Estados Unidos planea comenzar a tratar esta semana a algunos de sus pacientes más graves de COVID-19 con el antiviral Remdesivir, aseguró el fabricante del fármaco, mientras continuaban las tensiones en el país por el ritmo de reapertura desigual entre distintos estados. El gobierno británico ha comenzado a consultar con empresas y sindicatos su plan para desescalar las medidas contra el COVID-19 y reactivar la economía, una hoja de ruta que el primer ministro Boris Johnson prevé dar a conocer la semana entrante.
empezaban a disfrutar de una segunda oportunidad cuando llegó el coronavirus y han elegido plantarle cara. Son los trabajadores de un restaurante en Lisboa que emplea personas sin techo y que mantiene el delantal no para atender clientes, sino para ayudar a quienes no tienen nada. 7:20 minutos en el noticiero de Llano. Julio Roberto Gómez Esguerra es el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT. Está en la línea, está en Bogotá. El doctor Germán Vargas Lleras ayer hizo un pronunciamiento en las líneas editoriales del periódico El Tiempo, donde asevera que hay que rebajarle los sueldos a los trabajadores, quitar las primas de junio y diciembre, no hacer horas extras y además ni siquiera darles los uniformes y zapatos que se acostumbran. Sobre el particular, ¿cuál es el criterio que tiene la CGT acerca de esta propuesta del señor Vargas Lleras del Cambio Radical? Alcide, muy buenos días. La verdad, la propuesta del doctor Germán Vargas Lleras no tiene sentido ni tiene presentación. Es una ignominia frente a la clase trabajadora. No es la forma de enfrentar una crisis como la que nosotros tenemos. Gracias a Dios, este señor no es el presidente de Colombia, porque si no, ¿en qué mundo estaríamos nosotros en estos momentos? Aquí no es disminuyéndole los ingresos a la gente pobre, no es disminuyéndole los ingresos a la clase trabajadora como se puede paliar esta crisis. Nosotros lo hemos dicho, recurramos a las reservas internacionales, congelemos el pago del servicio de la deuda externa, congelemos y hagamos una reducción en los pagos de los servicios públicos, que se congelen los pagos a los créditos financieros, porque definitivamente la gente no tiene con qué. Pero esto que plantea el doctor Germán Vargas Lleras parece sacado de una película de terror. Es una cuestión que no tiene sentido, que no tiene presentación, que lo que deja en evidencia es el desconocimiento de este señor respecto de cuál es la situación hoy en día de los trabajadores, porque de hecho los salarios se están reduciendo, porque de hecho la gente no está laborando, de hecho así le estén pagando los salarios, ocurre que a los trabajadores, a quienes están laborando, se les suman las cargas familiares de aquellas personas que están en la economía informal y que no han podido acudir a la economía del rebusque. Aquí hay que pensar en formas ingeniosas para obtener recursos. El recurrir a las reservas internacionales, por ejemplo, que tenemos, que son para eso, las reservas internacionales, que en nuestro país equivalen a 54.000 millones de dólares. Si sacáramos por ahora 10.000 millones de dólares, son más o menos 44 billones que podrían servirnos para proteger el aparato productivo, para subsidiar a las empresas medianas y pequeñas para que puedan pagar las nóminas. Pero esto que plantea el doctor Germán Vargas Lleras, con un profundo respeto, es propio de una persona que no está en sus cabales. De tal manera que nosotros consideramos que ser ingeniosos, por ejemplo, reducir el Congreso de la República a un sistema unicameral de 105 o 109 integrantes. ¿Para qué 2 cámaras? Y reducir los salarios de los congresistas al menos en un 50% y lo mismo los gastos de cada uno de ellos. Yo creo que estamos en momentos de crisis, pero no es empobreciendo a los sectores más vulnerables, sino echando mano de aquellos que tienen absolutamente todo y que definitivamente no están aportando nada para salir de la encrucijada en que nos encontramos. Julio Roberto Gómez Esguerra, el presidente de la Confederación General del Trabajo, estuvo en el Noticiero del Llano, el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. 59 años de continuo ejercicio profesional. 7 de la mañana, 25 minutos en el Noticiero del Llano.
Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limite al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. ¡Atrévete! Sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos. Vigilada Mineducación. Resolución 12220 de 2016. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Siempre a la vanguardia del periodismo regional. Noticiero del Llano. Objetivo, moderno e independiente. Nació en 1961 y sigue tan campante. Noticiero del Llano. Dice lo que sabe y sabe lo que dice. Se transmite de 7 a 8 de la mañana con el formidable equipo y la dirección de Alcides Antonio Jáuregui Bautista y la locución de Alirio Rada Carrillo por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Párate Bueno Estéreo en Párate Bueno Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. 7 de la mañana, 27 minutos en el Noticiero del Llano. Una acción de tutela amparó derechos a la salud y vida de Alfonso Vázquez Zuleta, Andrés Duzán Valderrama y otros reclusos de la cárcel de Villavicencio y ordena que en 48 horas se realicen tomas de pruebas moleculares por coronavirus a los mencionados y toda la población carcelaria. La decisión vincula al director nacional del INPEC, la dirección de la USPEC y el consorcio Fondo de Atención en Salud a Reclusos para que de manera coordinada actúen. De igual manera solicita al Ministerio de Justicia ejercer control y vigilancia respecto del cumplimiento al fallo de tutela. Asimismo, ordena comprometer a otras instituciones como el Instituto Nacional de Salud, la Gobernación del Meta, Alcaldía y Secretarías de Salud. También exige disponer de tapabocas, guantes, gel desinfectante, jabón, agua, hasta tanto se logre mitigar la crisis sanitaria generada por el COVID-19 o se determine el protocolo a seguir dependiendo del diagnóstico que arrojen las pruebas. A posibles hechos pasionales apunta una de las hipótesis en que trabaja la Fiscalía para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte del abogado Carlos Javier Chaus, de 49 años. El cuerpo fue hallado con varias heridas abiertas y profundas, ocasionadas por arma blanca que afectaron sus órganos vitales y desencadenó en anemia aguda por el sangrado. De acuerdo con los experticios técnicos recopilados en la escena del crimen por peritos forenses, ocurrió en el piso 14 de una torre de edificio del conjunto residencial Mirador del Llano, metros adelante de Chorrillano sobre el Camino Ganadero. El abogado laboraba en un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad del Distrito Judicial de Villavicencio. Otros detalles relacionados con móviles y autores materiales son objeto de investigación por parte de funcionarios de Policía Judicial y de la Fiscalía. Este es el Noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Párate Bueno Estéreo 94.4. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la Agencia Española F. Página web www.notillano.com. Teléfonos 669-6634 o 314-298-6831. 7:30 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Información para el Noticiero del Llano.
los subsidios de Finagro que se le salieron de control al ministro de Agricultura. Los créditos Colombia Agroproduce para productores de la agroindustria afectados por la emergencia sanitaria han sido tan criticados que fueron comparados con Agroingreso Seguro. Aunque está lejos de ser una situación similar, la Contraloría evidenció fallas en el sistema y su aplicación, pues los recursos no están llegando a los más necesitados. Las cuentas por ahora van así: una polémica que despertó el viejo fantasma de Agroingreso Seguro, una Contraloría fortalecida que estrena nuevas facultades para ponerles lupa fiscal a millones de contratos, reparos a otra promesa del gobierno Duque que buscaba blindar el sector agropecuario en plena crisis por la pandemia, un ministro con investigación preliminar anunciada por la Fiscalía, solicitudes de renuncia al presidente del Fondo para Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, sectores indignados porque las ayudas no llegaron a quienes más las necesitan, pequeñas y medianos productores. Esa es la suma de factores que desató una investigación fiscal que ha dado de qué hablar en plena crisis del COVID-19. La génesis de este asunto comenzó hace 2 semanas cuando la entidad de control fiscal que dirige Carlos Felipe Córdoba alertó al país de que, después de hacer una revisión de cómo se estaban otorgando los subsidios anunciados por el Ejecutivo, encontró que cerca del 90% de los recursos estaba concentrado en manos de prestantes empresarios. Además, advirtió que la plata se estaba invirtiendo en actividades no productivas, y así comenzó Troya. Varios de los empresarios que recibieron las ayudas las devolvieron. La Contraloría se sostuvo en todos sus hallazgos, pese a que Finagro se defendió explicando que los pequeños sí estaban recibiendo los subsidios, pero con la sombra de Agroingreso al hecho. El tema fue tornándose oscuro. Noticiero de Llano informa. Mindefensa denuncia presuntos contratos irregulares de la fuerza pública. Las contrataciones irregulares en medio de la pandemia de COVID-19 fueron encontradas en 4 municipios. En medio de las investigaciones que lleva a cabo la Oficina de Control Interno y en un informe preliminar que realizó esta área, el Ministerio de Defensa aseguró que denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades en contratos de la fuerza pública para adquirir elementos de protección por la emergencia del COVID-19. Dicha denuncia, dijo el Ministerio de Defensa, se hizo a través de la Dirección de Asuntos Legales. El objetivo, aseguró la cartera castrense, es averiguar quiénes fueron los presuntos responsables de supuestas irregularidades en la contratación realizada por los SENAC, que es la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional. Esta denuncia penal, asegura el Ministerio de Defensa, se da sin perjuicio de que la Justicia Penal Militar también pueda hacer sus investigaciones en el marco de su competencia. El Ministerio aseguró que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha incrementado los controles previos a la celebración de los contratos con ocasión de la urgencia manifiesta, de tal manera que antes de suscribirlos se justifique la necesidad por cada ordenador del gasto y se apruebe el cumplimiento de los requisitos legales por parte del Comité de Logística y Eficiencia del Gasto del Ministerio de Defensa. Información para el Noticiero del Llano. Atención letrados. 8 becas literarias ofrece el Ministerio de Cultura. El Premio Nacional de Novela Inédita dará un premio de 40 millones de pesos. Así es la convocatoria. Con incentivos que superan los 492 millones de pesos, están abiertas las convocatorias del capítulo de literatura del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Este año se entregarán además 40 millones de pesos al Premio Nacional a Novela Inédita y 60 millones de pesos para la novela publicada. La convocatoria tiene 8 becas y pueden participar escritores, ilustradores, investigadores, libreros, editoriales y gestores culturales en el campo literario. Los 38 estímulos que incluyen esta convocatoria tienen como fin: contribuyen a fomentar la industria editorial nacional e incentivar la creación de libro ilustrado, libro de autor colombiano, libro de interés regional, obra inédita, así como la publicación de antologías de talleres literarios de creadores, investigadores y emprendedores del área de literatura, informa el Ministerio de Cultura. Así pasó la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea.
25 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Miel de abeja de excelente calidad. Se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 31, 3771, piso séptimo, edificio Centauros, o en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. Más información en el Noticiero del Llano. En mensaje enviado al gobernador del Meta, defensor del pueblo, procurador general y otros dignatarios, se pide protección para ciudadanos de veredas en Puerto Gaitán. La misiva está firmada por Julián David Villanieves, integrante de la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero, quien asevera que existe total descuido gubernamental por parte del Estado para quienes habitan las veredas Santa Elena, Rubiales, Puerto Trujillo y Tillabá, lo mismo que el asentamiento humano de Cuernavaca. Dice el firmante que no existen servicios públicos y señala el transporte como fundamental para el desplazamiento de las gentes que habitan este sector, especialmente para atención médica. Consternación ha generado el deceso de Andrea Sotelo Vargas, de 24 años, auxiliar de enfermería que al padecer habría fallecido por posible contagio de coronavirus. Las autoridades de salud no han revelado cómo se produjo el contagio, ni de dónde vino el virus, ya que ella no salió del país. Su esposo es un joven guardián del IMPEC, quien está a espera de la práctica de prueba molecular a fin de determinar si es portador o no del COVID-19. Hasta el momento el reporte en Villavicencio es de 6 personas fallecidas supuestamente por coronavirus, entre ellas 3 reclusos de la cárcel de Villavicencio, el médico Carlos Fabián Nieto Rojas, un habitante de la calle y ahora la auxiliar de enfermería. Sin importar el aislamiento por cuarentena de coronavirus y las restricciones obligatorias decretadas por las autoridades, 15 personas fueron capturadas y 2 menores aprehendidos por estar enrumbados en la celebración de unos cumpleaños. La Policía Metropolitana irrumpió en una finca ubicada en la vereda La Cecilia, en comprensión al municipio de Villavicencio, donde llevaban más de 24 horas ingiriendo licor y con música a alto volumen. Entre los capturados hay 5 mujeres quienes no aceptaron cargos enrostrados por la Fiscalía. Todos están vinculados a una investigación penal por violar normas sanitarias y disposiciones decretadas por la alcaldía para tratar de contrarrestar el contagio por coronavirus. 22 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. ¿Por qué será que la pita siempre se revienta por lo más delgado? ¿Por qué la propuesta del señor Vargas Lleras, en el sentido que toda la carga para evitar un daño a la economía siempre se la lleven los trabajadores? ¿Es justa realmente esta posición? Y lo lamentable, lo doloroso es que algunos personajes de la vida nacional acompañan esta iniciativa que obviamente va en perjuicio de la clase trabajadora. ¿Por qué en lugar de actuar de esa forma no se procede, por ejemplo, a congelar el pago de la deuda externa como lo hizo Argentina y lo han hecho otros países del mundo? ¿Por qué seguimos endeudándonos? Porque recientemente se prestaron 11.000 millones de dólares pagando altos intereses al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué circunstancia, como ya lo propuso esta mañana en el Noticiero del Llano Julio Roberto Gómez Esguerra, no se reduce, por voluntad obviamente de los señores parlamentarios, tanto de la Cámara como del Senado, al 50% el valor de los salarios, que quedarían ganando más o menos 16 millones de pesos mensuales? ¿Por qué no se ejerce una mayor vigilancia para evitar la corruptela existente y de esta manera también se evita el que se roben 60 billones de pesos anuales
como hasta ahora ha ocurrido? ¿Por qué tiene que ser el trompo de poner la clase obrera? ¿Por qué siempre se dice que hay que rebajar los salarios, que hay que reducirlo de las convenciones colectivas, que hay que buscar la manera de no pagar la prima de diciembre, que tampoco se debe pagar la de junio, y así sucesivamente? ¿Hay justicia, hay justificación, hay razón y hay lógica en este proceder? Yo creo que el señor Vargas Lleras le está fallando el coco, y ojalá que esa mala práctica no sea tenida en cuenta por otros personajes de la política nacional que hacen y deshacen en este país. Noticiero del Llano, 59 años en el aire y 36.000 emisiones ininterrumpidas. Les invito a que sintonicen la página web www.notillano.com. Allí habrá toda la información sobre el Meta y la Orinoquia colombiana. 19 minutos para las 8. Hermetismo sobre los motivos que originaron la renuncia del secretario de prensa de la gobernación del Meta. La dimisión de Diego Garay fue sorpresiva, pues goza de total confianza del gobernador y no estaba en el desempeño del cargo por recomendación política. Señala en la carta entregada a Juan Guillermo Zuluaga que su renuncia es irrevocable y por asuntos personales, lo que muestra que no le fue solicitada, como generalmente ocurre cuando existe inconformidad en la prestación de un servicio. Es posible, señalaron amigos de Diego Garay, que al dejar la vacante se le dé un nuevo cargo como asesor, ya que su trabajo durante la campaña fue eficiente. Es de anotar que la directora de Cultura del Meta, Jenny Capote, también renunció aduciendo asuntos personales y anteriormente había salido el secretario de Gobierno, Víctor Bravo. La Asociación de Prensa Internacional de Colombia y la organización Reporteros Sin Fronteras rechazaron la interceptación ilegal y seguimiento a periodistas por parte del ejército denunciada por la revista Semana. Según una investigación publicada por el semanario, miembros de inteligencia militar espiaron hasta hace pocos meses a por lo menos 130 personas, entre ellos periodistas nacionales y extranjeros que habitualmente cubren el conflicto armado y la corrupción militar. Manifestamos nuestro rechazo enfático a los seguimientos, perfilamientos, escuchas, interceptaciones y vigilancia a periodistas nacionales y extranjeros por parte del ejército colombiano, aseguraron en un comunicado conjunto las dos organizaciones. Los periodistas consideran que esas actuaciones constituyen graves violaciones al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Constitución Política de Colombia. Semana reveló que el ejército elaboró perfiles de periodistas nacionales e internacionales que incluyen gráficos sobre sus contactos, movimientos, publicaciones e incluso de sus seguidores en redes sociales. La denuncia, construida a partir de la investigación y análisis de decenas de documentos y entrevistas, reveló que el espionaje tuvo lugar entre febrero y diciembre de 2019, cuando el comandante del ejército era el cuestionado general Nicasio Martínez, que pasó a retiro a finales de ese año. La APIC y Reporteros Sin Fronteras solicitaron garantías de seguridad para los periodistas Federico Ríos, Nicolás Bedoya, Juan Forero, Andrés Cardona, Stephen Ferry, Cristian Escobar, Ernesto Mercado y los demás mencionados en la investigación. Las asociaciones pidieron lo mismo que la Liga contra el Silencio y Ruta del Conflicto, dos medios de comunicación alternativos enfocados en temas de memoria del conflicto armado y víctimas. 16 minutos para las 8. Gobernadores y alcaldes en la cuerda floja. Dicen que, a la sombra de la emergencia sanitaria por la llegada del COVID-19, Colombia ya está de carnaval de contratos, siendo un alto porcentaje de gobernadores y alcaldes los salpicados, no por la pandemia, sino por las indelicadezas en los manejos para mitigar las necesidades de las comunidades más afectadas. Dicen
dicen que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía en frente común adelantan investigaciones contra gobernadores y alcaldes untados en 5.000 contratos con sobrecostos, amañadas adjudicaciones a proveedores y muchas irregularidades. Dicen que muchos son los procesos de responsabilidad fiscal, indagación, imputación de cargos y hasta medidas de aseguramiento contra otros mandatarios departamentales y municipales que permanecen con el credo en la boca. Dicen que los mandatarios que se sienten pillaos y ya pelaron el cobre son los que más aparecen en las redes. Se muestran a toda hora, buscan protagonismo, se hacen entrevistar y no hallan cómo posar como palomitas de Fátima, pretendiendo despertar admiración sin cómo inspirar compasión. Como quien dice, al estilo del mejor cocinero que se le va un tomate entero, a cierto de estos mandatarios en busca de multiplicar salarios, mucho se les abrió el ganar y por eso los pondrán a modelar. Se lo dice el Currinche, el polígrafo del pueblo. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde lo llama la señora? Del sector del Cañobuque Bajo, hacia el pie del conjunto Visión. Bueno, ¿y cuál es su inquietud, señora? Con mucho gusto, el noticiero del llano para servirle. Sí, señor, primero que todo, darle gracias al Señor y darles bendiciones a ustedes para que sigan con esta trayectoria. Igualmente, en este sector ya hemos llamado infinidad de veces y nada, no ha habido un condolente a nivel departamental, ni municipal, ni nacional que se compadezcan de nosotros. Somos 9 familias que vivimos al costado del conjunto Visión, donde realmente estamos abandonados totalmente. Tenemos primero la falta del alimento. Segundo, pues aquí se cocina con gas de pipa y realmente vale 60 en la pipa y pues realmente no, o sea, si se tiene de pronto se consigue para comprar una panela, no tenemos para comprar el gas. Entonces ya en esta, imagínense, ya vamos para 2 meses con esta estación y ya se acabó la segunda pipa de gas y no hemos podido conseguir. Entonces la verdad, esto es muy doloroso, empezando de que tenemos 14 mascotas entre perros y gatos, divididas en las familias que hay. ¿Son 9 familias, me dice? Sí, señor. Señora, le voy a pedir un favor, permanezca en la línea y yo hablo con usted ahora para que me dé la dirección, a ver si yo puedo interceder ante el gobierno municipal o departamental a fin de que le presten alguna ayuda. ¿Me repite su nombre, por favor? Gladys Gutiérrez. ¿Y la dirección? Carrera 44, número 1321. Carrera 44 con 13, ¿se llama Cañobuque? Sí, al pie del conjunto Visión, donde vive nuestro alcalde. Bueno, con mucho gusto, señora, entonces le estaremos comunicándonos con ustedes a ver en qué le podemos ayudar. El Noticiero del Llano, noticiero de lo social. 11 minutos para las 8. Familiares del empresario villavicense Jorge Altamar adelantan gestiones ante las embajadas de México y Panamá para repatriar el cuerpo a Colombia y luego a Villavicencio. De acuerdo con informaciones, el joven administrador de empresas, hijo de un profesional de la salud en el Meta, viajaba a bordo de una avioneta junto a otras personas entre México y Panamá. La aeronave presentó fallas mecánicas, se siniestró contra un cerro y murieron los ocupantes en hechos registrados el pasado 29 de abril. La familia, con la colaboración del gobierno, hace gestiones con el fin de traer a Villavicencio a Altamar. No es que estemos haciendo exigencias, solo peticiones respetuosas por necesidad, dijeron conductores de los camperos al Noticiero del Llano. Afirman que están afrontando dificultades, ya que no pueden trabajar y los propietarios de los vehículos están endeudados y los conductores, sin recibir el salario, no tienen posibilidades de subsistir dignamente. Confiamos
que el gobierno o quien le corresponda nos autorice a hacer las rutas, entre ellas las de Pipiral, Buenavista, Servitá y demás. Claro que con menos frecuencia o como se determine para no ocasionar contagios. Ojalá nos ayuden porque cada día tenemos mayores necesidades y no las podemos suplir, indicaron los afectados. 10 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Cofrem en casa. Síganos en nuestras redes sociales y no se pierda ninguna de las actividades que tenemos para usted y su familia. Estamos en Facebook como Cofrem Caja de Compensación y en Instagram y YouTube como Caja Cofrem. Para ingresar a nuestras actividades de Cofrem en casa, solo requiere de un computador o un celular y la mejor actitud. En Cofrem estamos más unidos que nunca. En Cofrem, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. ¡Atrévete! Sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos. Vigilada Mineducación. Resolución 12220 de 2016. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. La voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo tiene la palabra en el Noticiero del Llano. Exponga la necesidad de su barrio, el problema de su municipio, destaque la obra realizada, la tarea cumplida. Opine llamándonos al 314-298-6831. El respeto al derecho ajeno es la paz. Noticiero del Llano. 8 minutos para las 8. Presidentes de Juntas de Acción Comunal de los 8 corregimientos de Villavicencio han solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente apoyo en insumos como amoníaco, cloro, detergentes, alcohol y otros para controles de desinfección. Sostienen que al ingreso y salida a las veredas Sapiay, Barcelona, Cocuy, Bella Suiza y otras, instalaron puestos de control para fumigar los carros y las motos, como también a las personas que entran y salen. De acuerdo con el pico y cédula, están yendo al centro de la ciudad en búsqueda de comida, agua, elementos y demás aprovisionamientos y luego regresan a sus fincas o casas de habitación. El presidente de Brasil ultraderechista Jair Bolsonaro elevó la tensión entre los tres poderes al participar en un nuevo acto contra el Congreso y la Corte Suprema en medio de la crisis política abierta tras graves acusaciones realizadas por el exministro Sergio Moro. Un puesto militar de Corea del Sur fue alcanzado por disparos provenientes del norte en la frontera intercoreana en un nuevo episodio de tensión en la península que tuvo lugar tras la reaparición mediática de Kim Jong-un. El gobierno venezolano dice haber frustrado un intento de invasión marítima por parte de mercenarios que pretendían entrar al país a través del estado de La Guaira, cercano a Caracas. Un grupo de militares venezolanos, algunos retirados, ha difundido varios videos en la red social Twitter en los que se adjudicaron la autoría de lo que el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado como una invasión frustrada ocurrida en las costas cercanas a Caracas. Únanse a esta gesta libertadora, restablezcamos juntos la paz y la libertad y el hilo constitucional, dice, acompañado por otros 17 uniformados, Robert Colina Parra, alias Pantera, quien se identifica en uno de estos videos como capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Más información en el Noticiero del Llano. Se mantiene el asesinato de líderes sociales, indicó el dirigente del Observatorio Nacional Comunal Guillermo A. Cardona. Las reacciones del gobierno son iguales siempre, mezquinas y evasivas, diciendo que son problemas con el narcotráfico o asignándole la culpa a los actores armados ilegales de los territorios. En primer lugar,
reiteramos que las organizaciones comunales y sociales no tenemos por qué ni cómo reclamarle a los actores armados en el territorio, por cuanto este es un problema del Estado colombiano. Le debemos reclamar al Estado. La solución de fondo, lo hemos dicho en nuestras asambleas, congresos comunales y de derechos humanos y ante la comunidad nacional e internacional, debe ser estructural por el absoluto abandono y por la pretendida solución represiva y de la fumigación a los llamados cultivos de uso ilícito. Dice Cardona que está demostrado que la única solución es la concertación de la eliminación de estos productos con los campesinos. Ellos y los organismos comunales lo reclamamos. Sostiene que debe permanecer en el territorio con sus tierras legalizadas, con recursos de supervivencia en el tránsito hacia la economía legal, con pleno apoyo del Estado en la producción y comercialización de cosechas. Con el ánimo de evitar contagios por enfermedades respiratorias y otras, en el Hospital Departamental de Villavicencio restringen el ingreso de personas a varias áreas o secciones, señaló la gerente Marjorie Díaz. Sostuvo que la información será suministrada por teléfono o a través de email o correos electrónicos vía internet. Describió que a las unidades de cuidado crítico entrará una sola persona y en horarios muy cortos. Por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo UCI para adultos quedaron prohibidas las visitas. En la UCI pediátrica, dada la angustia de los menores, solo ingresa el padre o la madre del menor enfermo en horario entre 3 y 5 de la tarde. En la UCI neonatal, la visita de 11 a 12 y solo le está permitido al papá o la mamá. En ginecología entrará un solo visitante en el horario de 4 a 5 de la tarde y en la sala de partos no habrá visitas y solo por teléfono suministran información y en observación por urgencia solo un visitante y será en el horario de 10 a 12. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano, en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Paratebueno Estéreo, Ondas del Manacasías, Marfil Estéreo, Super Estelar, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Cáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.